El otro efecto, cuando las vacas están regordas, gracias, cuando las vacas están bien gorditas, como yo, también puede tener ese doble efecto. O nos hace ser agradecidos con el Señor, o nos hace olvidarnos de Dios porque nos creemos autosuficientes con todo lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Alguien se acercó una vez y me dijo: pastor, oren porque no tengo trabajo, me está llevando la tristeza, me dijo. Y los que ya sabemos que es ese proceso difícil, uno máximo cuando uno es cabeza de hogar, hermanos, uno se aflige. Y empecé a orar por él y Dios le dio su trabajo. Lo bendijo tanto el Señor, tanto, que llegó a ser gerente de la empresa. Pero cuando llegó a ser gerente de la empresa se volvió borracho, se olvidó que había cultos, carrazos del año, pero le dio la espalda a Dios. Y un día en esos carrazos del año se accidentó y quedó en estado vegetal. Debemos de ser agradecidos con Dios siempre. Amén. Yo no sé cuál es el proceso que usted está llevando. Quizás ni es económico, quizás es familiar, quizás es de salud. Yo estoy llevando mi proceso, pero en mi proceso le he dicho al Señor, porque a mi esposa le dijeron: su esposo ahorita se va a deprimir con todo lo que le encontraron, ¿no? Digo a ella, le digo: bendito, yo no estoy deprimido, porque sé que mi vida está en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que cuando le da una mala noticia al médico se viene para abajo, y andan como don Ramón en el espejo. Ya no hemos mirado a don Ramón en el espejo, ya miran la calavera en el espejo. Hay que ser agradecidos con Dios. Yo doy gracias a Dios por lo que estoy pasando, porque al final de cuentas mi vida está en sus manos. Amén. Y Él hará conmigo lo que Él quiera. No importa cuál sea su proceso, dele gracias a Dios. Amén. Dígale: gracias, Señor. Porque todos hemos pasado procesos difíciles. Y anoche hablamos algo bonito en el altar familiar, ¿verdad? Como Dios, ahí pusimos el ejemplo de José. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Amén. ¿Verdad? No se derrotó, se levantó. 70 veces cae justo y Jehová lo levanta. Tanta gloria a Dios por eso. Salude al hermano que tiene cerca de usted con su manita así en alto. Dígale: God bless you, brother. Si no, God bless you, guachala. Hermanos amados, qué bendición saludarles esta mañana. Amén. Vamos a entrar ya en materia. Estamos viendo lo que es la madurez del cristiano. ¿A cuánto les ha estado hablando el Señor con esta enseñanza? Amén. ¿A qué nos habla el Señor siempre? Amén. Hace 8 días nos quedamos en el punto de... No sé si me acuerdo. Que debemos de ser... Los maduros no son sensibles, ¿verdad? No son de aquellos frágiles. No son de aquellos que rapidito dicen: no, yo ya no voy a ir porque el hermano pastor hoy me la tiró a mí. Ya no voy a esa iglesia porque ahí no lo quieren a uno. Ahí nos quedamos. Vimos varios puntos ya vimos, vamos a repetir los puntos así rapidito para entrar en materia. ¿Cuándo es que mostramos nuestra madurez? Cuando nuestro carácter es formado y no explotamos fácilmente. También dijimos que mostramos madurez cuando medimos lo que hablamos. O sea, no hay que decir lo que usted piensa, porque puede ofender a alguien. Tiene que ser sabio para expresar sus opiniones, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, mire, estamos en la época donde la ropa no se seca. Porque no tenemos secadora en la casa. O si alguien tiene secadora, gloria a Dios, tiene mucho piso, ¿no? Porque la luz le cae. Pero ¿qué pasa cuando la ropa no se seca bien? ¿A qué huele? A patas. Esa es la verdad, ¿sí o no? A eso huele, así como...
Nadie se acercó a alguien a mí, hermano, y olía muy feo. Y yo así, Señor. Pero aprendí la lección un día que entré a un lugar y alguien tenía una ropa así. Y yo entré y dije, ¿cómo oye de aquí a patas? Dije. Y la persona se sintió. Yo ni sabía quién era, ¿verdad? Porque habían varias personas ahí. Apesta aquí a patas. La ropa. Entonces, desde ahí dije, tengo que aprender a controlar lo que digo porque puedo lastimar o herir a alguien, ¿verdad? Entonces tengo que ser sabio. Ahora sí. ¿Sabe que cómo huele el que tiene a su lado? Y no le diga. Medimos lo que hablamos, tomamos responsabilidad por nuestras acciones también. O sea, no culpamos a otros. Si yo me equivoqué, yo me equivoqué. También nuestra madurez se revela cuando llevamos las críticas al individuo, o sea, al lugar correcto, y no a terceros, porque entonces ya se vuelve un chisme, ¿verdad? También mostramos madurez cuando no somos estables, cuando somos inestables e inconstantes, es decir, de doble ánimo. Mostramos madurez cuando no somos orgullosos, cuando no somos soberbios, egoístas, ni con un concepto más elevado de sí mismo. Y hace 8 días dijimos que mostramos madurez cuando no somos demasiado sensibles. Y expliqué que no estoy hablando de la sensibilidad o la empatía, sino de aquellos que son muy frágiles, que, ay, ya no voy al culto porque el hermano no me dio la mano. Ahí eso es inmadurez. Ya no voy al culto porque el hermano me torció la cara, y les puse un ejemplo de lo que yo pasé realmente, ¿verdad? Que dijeron, es que viera que me hizo jetas el hermano, me torció la cara. Y cuando yo fui a visitar a ese hermano, le había dado un derrame. Y el otro hablando ya mal del otro, porque había visto que su carita estaba torcida y pensó que le había hecho la cara. Entonces hay que ser maduros, hermano. Si no me da la mano, ¿a quién viene a buscar usted? A Dios. ¿A quién viene a adorar? ¿Por qué venimos? Entonces, si nos hacen caras, si nos hacen desprecios, que no deberían pasar en la iglesia del Señor, que no deberían pasar, porque el Señor nos debe de cambiar. El que está en Cristo nueva criatura es. Porque el que está peleando también es inmaduro, el que hace caras es inmaduro, el que critica es inmaduro. Entonces no deberían de pasar esas cosas en la iglesia del Señor, porque la iglesia es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Pero hay que entender que entre el trigo, ¿qué dijo el Señor? Tiene que haber cizaña. ¿Y qué dijo? Y no la corten. Les decía yo, les ponía de ejemplo, le hablaba al hermano José Víctor, le decía, uno como pastor conoce quién es la cizañita, ¿verdad? Y uno como pastor conoce quién es la cizaña y dan ganas de cortarla. Pero eso no nos ordenó el Señor a hacer eso, ¿va? Miren, si el Señor nos hubiera ordenado hacer eso, ay, Padre Santo, y diríamos a Meme, aquí quiten esos barrotes que de aquí vamos a tirar a la cizaña de una vez. Pero el Señor no nos ordenó hacer eso. Le dijo, dejen que la cizaña crezca con el trigo. Por algo es, porque Dios quiere cambiar nuestra tolerancia. Amén. Pero va a venir un día donde el dueño del terreno va a decir y enviará sus ángeles y dirá, aparten el trigo de la cizaña. El trigo lo llevan al granero y la cizaña que sea echada al fuego. Usted procure y luche por ser trigo y no cizaña. Amén. Diga que tiene a su mano. ¿Me escuchó, hermano? Sí, sí. Somos trigo. ¿Cómo cantamos en el himno? Trigo soy. ¿Por qué somos trigo? Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo. Entonces no tiene que cantar, sí, sí soy, sí, sí soy. Somos trigo. ¿Cuántos son trigo? ¿Cuántos están seguros que son trigo? Gloria a Dios. Bien, esta mañana vamos a hablar y mostramos madurez cuando vemos la asistencia como privilegio y oportunidad para crecer y edificar a otros. Es decir, cuando vemos
el poder buscar a Dios no como una obligación, sino como un privilegio. Y vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 23 y 25. ¿Ya lo hallaron? Amén. Versículo 23 al 25 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿de qué dice? Congregarnos. De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, por tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, hermanos, como iglesia del Señor, venir a los cultos es un privilegio. Amén. ¿Sí o no? No es una obligación. ¿Alguien lo trajeron muy obligado? ¿Alguien lo traía ahí de la oreja a alguien? ¿Alguien lo venían cinchaseando como cuando nos llevaban a la escuela y no queríamos ir? ¿Alguna vez les pasó eso en Patoros? A mí hay días que no me gustaba ir a la escuela. Mi papá me traía y me traía, pero de la oreja a la escuela. Y yo chillando en todo el camino. Así era Caleb, ¿verdad? Me lo terapiaba yo en la casa. Mi hijo no va a llorar. Y cuando salga le voy a dar sus 5 quetzales. Porque ahora ya un quetzal no lo soborna a uno esos pastores. Le voy a dar sus 5 quetzales para que esté contento. Vaya. Llegábamos a la puerta del colegio y ya se me prendía como garrapata. Y las maestras jalando y el caleo así. Obligado a ir a estudiar. Venir al culto es una bendición. Congregarnos es un privilegio. No es religiosidad, es devoción a Dios. Amén. Estar en esta mañana aquí, mire, ¿por qué le digo que es un privilegio? Y gócese cada vez que le toque venir al culto, cada vez que haya culto, gócese, porque llegarán días donde deseará asistir a un culto y ya no va a poder. Porque vienen días difíciles. Primero, hemos vivido en medio de esta pandemia días difíciles donde nos prohibieron estar reunidos, ¿sí o no? Sí. A mí me hacían falta los cultos. Para mí no era lo mismo pararme frente a la computadora, al teléfono y estar hablando. Yo quería estar aquí, verles la cara a ustedes. Porque también llegan días difíciles de salud, donde ya uno ya no puede congregarse porque ya las piernas ya tiemblan, ya duele aquí, duele allá. Entonces venir a la iglesia es un privilegio. Muchos dicen, no, en mi casa yo puedo buscar a Dios. Claro que lo puede buscar. Claro que puede buscar a Dios, pero no es lo mismo que reunirse con un grupo de hermanos con un mismo sentir, con un mismo propósito. Yo conocí gente que dejó de ir al culto y dijo, no, ya no voy a ir al culto aquí en mi casa, y se encerraron en su cuarto y después se fueron aislando hasta de su familia y decían, no, este cuarto, aquí vive Dios y aquí voy a estar yo y nadie entra porque aquí está Dios. Mi hermano, pararon locos enseñando doctrinas de demonios. Porque es cierto, hay que buscar a Dios en la casa, pero es importante congregarnos como iglesia. Amén. Amén. Hay que ir al culto, hay que asistir. Hermano, yo no tengo tiempo, pero por lo menos domingo podemos. Hermano, entre semana yo vengo a las 8 de la noche. Ay, ya no hay culto a esa hora, pero vengas el domingo. Hermano, mire, es que a mí me dan sueño los cultos. Pero ¿por qué la novela no nos da sueño? ¿Por qué ver una película no nos da sueño? ¿Por qué ver un partido de fútbol no nos da sueño? Es cierto, hay días donde no podemos asistir por una razón mayor.
Nos ha pasado. Pero si es por pereza, si es porque, ay, qué pereza ir al culto, es porque usted no está como un cristiano maduro en la fe. Si es por causa mayor, Dios conoce. Amén. Mira, hoy estoy contento porque anoche ganó Argentina. Amén. Pero si hubiera habido culto a esa hora, le voy a decir a los hermanos que me puse mal. Que saquen el culto adelante. No, entonces yo hubiera sido un inmaduro. Eso pasa a segundo plano. Ayer no había culto y dije, ay, gracias Señor, porque tú conoces la necesidad de mi corazón. Si usted es brasileño, que lo siento. No sé si me estoy dando a entender. Hay que ir al culto. Dígale al que tiene a su lado, hay que asistir a los cultos. Dígaselo, hay que asistir a los cultos. No solo cuando las cosas no van bien. Porque buscamos a Dios, lo dije hace un rato, cuando todo nos está saliendo patas arriba, buscamos a Dios llorando, pedimos oración, al Señor, ayúdame. Y cuando Dios ya resuelve las cosas, nos alejamos de Dios. Le damos la espalda, nos olvidamos. Ay, ¿para qué voy al culto? Cuando las cosas van bien, busque a Dios. Cuando las cosas van mal, siga buscando a Dios. Porque Jehová nos tiene en su mano y nos dará la victoria en cualquier circunstancia. Amén. Pero es importante congregarnos. Amén. Hay que venir al culto. Los felicito por estar esta mañana aquí. Domingo no dan ganas de levantarse, ¿no? Amén. Domingo no quiere que el desayuno se lo lleve a uno a la cama y decir, ah, es el único día que me levanto tarde. Para muchos, ¿verdad? Que salen todos los días temprano a trabajar, dicen, es el único día. Quiero estar en la cama. Pero mientras tenga fuerzas para caminar, mientras tenga fuerzas para levantarse, porque llegan momentos donde ya no hay fuerzas ni para levantarse. Mire, ¿cuánta gente hay ahorita en los hospitales? ¿Cuántos cristianos hay ahorita en los hospitales? ¿Se puede imaginar cuántos de esos cristianos dirán, cómo quisiera estar en el culto en este momento? ¿Pero dónde están? En un hospital. Entonces, mientras tengamos salud, mientras tengamos fuerzas, asistamos a la iglesia. Y los felicito por estar aquí esta mañana. Dígale que tiene a su lado, lo felicito por estar aquí. Lo felicito porque es lo mejor. Segunda de Corintios capítulo 8. Busquemos Segunda de Corintios capítulo 8. Versículo 4 y 5. Es lo que dice Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4 y 5. ¿Ya lo hallaron? Amén. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Amén. Es decir, uno anhela estar en la casa del Señor, uno anhela asistir, uno anhela estar. El culto, esta es la reunión de los santos. Amén. Amén. Esta es la reunión de los santos. ¿Y dónde están, hermano? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están las...? No estamos diciendo la reunión de las imágenes, estamos diciendo la reunión de los santos. Aquí está San Francisco. ¿Quién está a su lado? María. Santa María. Y sí, ¿verdad? Sí se llama. ¿Quién está a su lado? A ver, ¿saqué? Amén. Entonces, ¿esta es la reunión de quién? ¿De quién es la reunión? ¿Por qué? Porque hemos sido santificados por la gracia del Señor.
Hemos sido santificados. Por eso santificados tenemos paz para con Dios. Porque tenemos la dicha de que ya fuimos lavados en la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Antes el Señor nos miraba como pecadores. Decía, ahí va el adúltero, ahí va el fornicario, ahí va el delincuente, ahí va el drogadicto. Ahora, ¿cómo nos mira el Señor? Ahí va mi santo hijo, el que ya compré, el que ya lavé, el que ya restauré, el que ya lo purifiqué. Entonces Él ya nos ve como sus hijos santos. Amén. Amén. Somos santos, delante del Señor somos santos. Obviamente si vivimos bien. Si estamos viviendo, como decíamos el jueves, una doble moral, entonces no somos santos, somos sinvergüenzas. Porque uno tiene que ser honesto con uno mismo. Porque a Dios nadie lo puede engañar. Amén. Usted puede engañarme a mí, a los diáconos, a los líderes, a su hermano, puede engañar a su esposa, a su esposo, puede engañar a quien quiera, a sus hijos, a sus padres, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces, si yo digo soy santo es porque yo sé cómo vivo delante de Dios. ¿Cuántos santos hay esta mañana aquí? Amén. Esta es la reunión de los santos. Vamos a otra cita bíblica, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice: ¿ya lo hallaron? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino que dice, para que sean. ¿De qué se trata ahí? De que la iglesia se congrega y tenemos que aprender a llevarnos con los hermanos. Yo me gozo de verles a ustedes, de verdad, créanme, con todo mi corazón se los digo, con toda la honestidad delante de Dios. Yo me gozo de verlos. Me gozo de poder llevar las cargas de ustedes. Cuando ustedes me dicen, hermano, ore por mí por esto, con mucho gusto yo me presento delante de Dios orando por sus necesidades. Pero usted se goza de ver a su hermano. Amén. ¿Se goza de ver a su hermano? Amén. ¿O es tropiezo para su hermano? ¿Ya que hay gente que es tropiezo a veces en las iglesias? Porque ya dije, son gente que cizaña. Luche por no ser cizaña. Decía el apóstol Pablo, yo me esfuerzo por agradarlos a ustedes. Ay, no voy a estar agradando al hombre. No, hay que doblegar el orgullo. No todo, mire, alguien me dijo cómo yo me admiro a los pastores, porque cómo pueden lidiar con tanta gente con diferente carácter, porque cada uno de ustedes tiene su diferente forma de ser. Cada uno tiene su carácter. Lo que pasa es que Dios que nos llamó ya nos cambió y nos dio la paz para pastorear un pueblo, pues, pero porque yo al principio decía, yo no puedo pastorear un grupo de gente, yo me agarraría el pescuezo, y hasta el día de hoy no agarraba ninguno del pescuezo. He llevado con mucho amor la devoción, la petición de cada uno de ustedes ante el Señor, y trato de conciliar con todos. Amén. Amén. No seamos tropiezos en la iglesia, hermanos. Seamos de bendición. Seamos de bendición. Yo les he contado cuando yo empecé el ministerio, cómo llegué a una iglesia que tenía 5 miembros. De los 5 miembros no servían 3. Esos eran el tropiezo para la iglesia. Yo fui el tercer pastor en esa iglesia. Nunca crecía. Eran caciques ahí en la iglesia, eran de aquellos que mandaban, que tenían el control de todo. Y yo cuando llegué le dije, Señor, me di cuenta cómo era, rapidito me di cuenta y le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estos están estorbando. Fíjense que si llegaba alguien nuevo a la iglesia, ellos mismos lo sacaban. Pasaban como, ¿a quién le iba a dar privilegios si solo los 5 a mí? Pasaban a dar machete cuando predicaban, pero insultando a la gente.
A mí a veces Dios me ha dado palabra dura, pero jamás le he faltado el respeto a nadie. Ellos sí trataban mal a la gente. Y dígame, ¿a quién le gusta que lo traten mal, hermano? ¿Le gusta a usted que lo traten mal? Si a usted le gusta, es masoquista. Porque a nadie le gusta que lo traten mal. Entonces le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer con esta chusma? Porque está estorbando la iglesia. O te los llevas o los cambias. Ya vi el corazón de alguno. Rápido pensaron, o te los mando, ¿verdad? No, le dije, Señor, o te los llevas o los cambias. Y el Señor se los llevó. Tristemente, no al infinito y más allá, ¿verdad? Sino que se los llevó a otro lado. Y mire, con los dos que me quedan empecé. Vamos a hacer actividades. Se vino la iglesia para mí. Porque cuando hay gente que es tropiezo, estorba todo. Pero ¿cómo se ganan esas batallas? Doblando rodillas. Para la gloria del Señor, cuando entregué la iglesia allá, porque era el tiempo de Dios, se quedó una iglesia con más de 100 miembros, con terrenos propios. Dios es bueno. Amén. Pero eso implica que hay que saber llevar a la gente. Entonces, usted sabe, mire, honestamente, ¿usted sabe quién es el chismoso en un lugar? ¿Sí lo sabe? No hablamos de la iglesia, hablemos de su cuadra. Hablemos de su cuadra. No, salgámonos de aquí del templo, vámonos a sus cuadras. Cada uno vive en una cuadra. ¿Cuántos saben quién es el vecino peleonero de la cuadra? ¿Cómo se llama el vecino? No me diga. ¿Pero alguien no sabe quién es el peleonero de la cuadra? Uno sabe quién es el chismoso de la cuadra, ¿sí o no? Uno sabe quién es el tramposo de la cuadra. ¿Sí o no? Mira, ahí conmigo, ahorita que estamos arreglando la casa, llegó alguien y me dijo, ¿te ha ido Paquito? Me dijo, no, le dije, hombre, no te ha ido. No, porque yo sé que es mano larga y quería entrar a ayudarme. Entonces, uno sabe quién es. En las mismas familias, porque tenemos familias numerosas. ¿Cuántos saben quién es el orgulloso en la familia? ¿O no hay orgullosos en la familia? ¿Cuántos saben quién es el peleonero de la familia? Ustedes saben que yo fui payasito, ¿verdad? Yo hacía shows de payaso hace años. Todo empezó en la iglesia, ¿no? Todo esto de payasito empezó en la iglesia. Pero después ya empezaron, mire, va al cumpleaños de fulano. Y va a cumpleaños. Siempre con un show netamente cristiano, hermano, nunca hacía nada. Y fue una fiesta, hermano, donde entré. Mire, empecé a hacer las actividades y uno payaso bromea con la gente, pero una de las mujeres dijo, yo dije algo, dijo, no le hagas caso a ese payaso, le dijo a la hija. Y la gente riéndose, entonces yo dije, esta es la peleonera de aquí. Pero así, no le hagas caso a ese payaso. Hice mi show y todo, y cuando bajé, que se hizo una terraza, cuando bajé ya para irme, empecé a despedirme, esa peleonera estaba gritándole a su mamá, pero así, gritos. ¿Para qué invitaste? Y entre ellas empezaron a pelear ahí. Miren, la mamá agarró el cuchillo, hermano. Yo voy a matar a esa hija de... Y yo así, ¿qué va a pasar aquí, verdad? Y dije yo, esta familia es una familia peleonera. No era uno, eran todos, hermanos. De ahí bajaron otras hermanas, hijas de la señora. Era una familia, mamá e hijas. Y entre todas se querían matar. Entonces, qué triste es ver familias así, ¿verdad? Benditos los que tienen familias que son tranquilas. Pero siempre hay un creidito, siempre hay un chuquito, siempre hay un chismoso. De todo, que de todo hay. En la iglesia es igual. Hay de todo tipo de personas. Pero ¿qué hay que tener? Paciencia.
Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si a enojarme voy? Entonces usted no viene a buscar a Dios, viene a ver quién me hace caras. A mí qué me importa quién me haga caras. Yo vine a adorar al Señor. Yo vine porque la Biblia dice que venir al culto es una bendición, es un privilegio, no una obligación. Así que, si usted vino obligado, discúlpeme, pero vino a perder su tiempo. Pero si usted vino por voluntad, usted vino porque Dios tiene algo para usted. Amén. Otro punto, mostramos madurez cuando participamos en el trabajo de la iglesia. Romanos 12:4, ¿qué dice? Leamos rapidito, por favor. Romanos 12:4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro tiene para trabajar, ¿sí o no? Sí. Entonces, la iglesia, el cristiano maduro debe de participar en el trabajo de la iglesia, quitar de su vocabulario esas palabras, estoy tan ocupado. Entiende los privilegios y responsabilidades de ser miembro de la iglesia. Tenemos que involucrarnos en el trabajo y la obra del Señor. Amén. Involúcrese, hermano, involúcrese. ¿Y cómo, hermano? Primero, asistiendo. Asista a los cultos. Segundo, cuando ya le digan queremos que nos ayuden esto, o mire, vamos a tener una reunión de esto, involúcrese. Yo por eso les hago las noches de talentos, para que ustedes mismos se involucren en la obra del Señor. Y dígame si no han sido de bendición las noches de talentos. Sí, no hacemos un show, hacemos un momento donde la iglesia se une, y cuando la iglesia se une hay bendición de Dios. Amén. Amén. Cuando le digan, hermano, mire, no nos quiere ayudar en esto, amén, gloria a Dios. Porque llegarán días donde ya no lo podremos hacer. Repito, involúcrense en la obra del Señor. Por ejemplo, ahorita viene la época donde vamos ya a empezar a dar doctrina para los que se van a bautizar. Vamos a empezar a prepararnos ya para los bautismos, que si Dios quiere los hacemos en el mes de noviembre. Amén. Así que ya les dije, ¿ya están ahorrando o no están ahorrando todavía? Compre su Chavo el 8 y empiece a meterle monedas para que el día de los bautizos tenga de donde echar mano. En noviembre son los bautizos. Y ya calculé yo más o menos hay como unos 8 o 9 para bautizar en esa fecha. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque la iglesia ha ido creciendo. Pero a eso implica que hay que involucrarse. Si usted no es bautizado y quiere bautizarse, venga a las reuniones cuando digamos la fecha. Amén. Ahorita tenemos un proyecto que se los voy a contar, ¿verdad? Queremos empezar reuniones con parejas. Tener parejas, reunirnos y darles pláticas especiales para las parejas. Porque hay temas que uno no puede hablar aquí, porque aquí tengo niños, tengo jovencitos. Entonces ponemos temas para parejas. También tenemos reuniones planeadas ya para empezar muy pronto. Otra vez van a volver las damas en acción. Tienen que volver a activar a las damas. Ya les vamos a dar un día para que se activen y van a tener mucho espacio, porque primero Dios va a ser aquí mismo. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar a trabajar ya con las damas. Y vamos a empezar otra vez a reunirnos los caballeros, los varones, también aquí mismo, en este lugar, debido al distanciamiento, ¿verdad? Amén. ¿Se gozan o no se gozan? Sí, los varones, aquí vamos a hablar de viejas. De viejas historias bíblicas. Ya la hermana le está diciendo al esposo, no vas. ¿Se goza o no se goza? Amén. Porque entre más nos reunimos, menos tiempo a andar pensando cochinadas tenemos. Amén. Sí, entre más buscamos a Dios, menos tiempo para andar pensando en pecado. Por eso es importante activar. Y todo esto, si Dios lo permite, vamos a arrancar ya muy pronto, 1 o 2 semanas, y van a ser los días viernes. Amén. Amén, con la ayuda del Señor. No van a ser todos los viernes, vamos a irnos turnando para usar el salón el día viernes. Bendito sea Jesucristo. Entonces, ya no digamos, estoy ocupado, no tengo tiempo. Involúcrese en la obra del Señor. Cuando sean las reuniones de damas, no diga, ay, no, es que el viernes es, ¿qué excusa puede poner la gente el viernes? Dice, no, los viernes me visitan, ¿verdad? Tú díganle a la visita, mire, visíteme el miércoles, porque el viernes yo me voy a la iglesia.
Involúcrese. Es responsabilidad de cada miembro de la iglesia involucrarse. Y entre más se involucre, más crecerá espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Hay que involucrarse. Y mire, el viernes es buen día, porque el viernes es cuando el diablo anda ahí moviendo la cola y los cachos para hacerlo caer a uno. Hasta dichos de los viernes nos han puesto, como dicen, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Involucrémonos en la obra del Señor. También mostramos madurez cuando no estamos siempre exigiendo nuestros derechos. Mire, eso es cosa seria. No estamos ahí, no me visitan, el pastor no me visita, las lecciones no me edifican. Qué aburrido predican los hermanos. Tengo derecho a dirigir un servicio. Gente que dice, ¿por qué a mí no me pone? Porque su testimonio quizá no es el más adecuado. Entonces por salud a veces uno sienta a la gente. Por salud, ¿verdad? Sin pensar mucho en mis responsabilidades. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué ejemplo estoy dando en la iglesia? ¿Qué ejemplo estoy dando como hijo de Dios? ¿Cómo estoy participando? ¿Cómo me estoy involucrando? 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Léanlo, por favor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esa debe ser una de nuestras, ¿qué? Responsabilidades. Porque está hablando del amor, pero esa es una buena actitud para un hijo de Dios también. El hijo de Dios, ¿qué dice? No hace Nada indebido. como miembros, ¿qué debemos hacer? Nada indebido. Amén. Nada indebido. Eso implica muchas cosas. Es decir, todo lo que a Dios no le agrada debo de evitarlo. ¿Qué más hace? Léanlo. No busca lo suyo propio, es decir, no se pone exigente. No, aquí en la iglesia, sin mí, amor y vida se desintegra. Hay gente que piensa eso, ¿no? Si yo me voy de la iglesia, ese ministerio se acaba. Ni yo puedo decir eso, hermano. Si la obra no es mía, esta obra es de Dios. No depende del hombre, depende de Dios. Pero hay gente que piensa, esta gente loquita que dice, no, ¿qué pasaría? Pues si yo me voy de esa iglesia se destabiliza. Es como que, disculpe que los voy a tomar como ejemplo, ¿verdad? Pero es un ejemplo, no es una suposición. Que la familia González, hermano Oscar, hermano Kimber, le dijeran, nos vamos a ir y saber qué va a pasar con el grupo de alabanza porque mis 2 hijos se van conmigo. ¿Qué va a pasar con el grupo de alabanza? Va a seguir tocando. ¿Sí o no? Sí. Y ya vienen nuevos músicos después, hay vamos para todos en sus clases aprendiendo. Después un montón, pero ahí van. Si se aplican van a tocar. ¿Verdad? Como que yo dijera, ay, ¿qué van a hacer sin mí si el día que yo decía ya no voy a cantar? A ver quién canta. Un montón de gente canta aquí. Amén. Nunca piense que la iglesia gira alrededor de nosotros. La iglesia no se sostiene porque yo esté aquí, la iglesia se sostiene porque la iglesia es de Dios. Amén. Aleluya. Amén. La iglesia es de Dios. Entonces, gócese. Yo no sé qué harían los hermanos Ujieres si yo me voy, diría algún Ujier. ¿Qué van a hacer? Nombramos otra. O un diácono que dijera, ¿qué van a hacer si yo renuncio al diaconado? Pues nombramos otro en el nombre del Señor. La iglesia es una bendición involucrarse y servir en ella. Amén. Amén. Es una bendición, pero implica responsabilidades. Por ejemplo, no hacemos nada indebido. No busca lo suyo propio. ¿Qué más dice? No se irrita. No se irrita, es decir, no andamos de malas pulgas.
y no guardamos rencor. Hay otra cita ahí, 1 Corintios 10, 24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ah, miren qué bonito. Ninguno. O sea, ¿el bien de quién tenemos que buscar? De los demás. Por ejemplo, una pareja de esposos. Una pareja de esposos. ¿El esposo a quién tiene que agradar? ¿A quién tiene que agradar el esposo? A ver, esposos. A la esposa. A la esposa. Ahí sí, como dijo la Rasputia, quieras o no. La esposa, ¿a quién tiene que agradar? A ver, esposas, ¿a quién tiene que agradar? A mí. Miren, hablan como que con miedito, ¿no? ¿A quién tiene que agradar, hermanos? Nada. Usted no se pone bonita para el carnicero. Usted no se tiene que poner bonita para el de la tienda. ¿O sí? Ay, hoy me voy a bañar porque hoy se acaba el gas y viene el gas. Igual el esposo no se está arreglando para... es que la panadería está bien guapa, entonces vamos a echar perfume para que vean que bueno. Uno se debe arreglar y buscar el agrado de su pareja. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad que sí, hermano varón? Amén. No tiene que agradar a su pareja. Ponerse guapo para su pareja. Yo le pregunto a mi esposa, ¿y cómo me miro? Siempre que me ¿cómo me miro? Papacito. Cuando le pregunta a uno a la esposa, ¿y cómo me miro? Los esposos son menos desabridos, ¿sabes? Está bien. También tenemos que decirle. A mi esposa me dice cómo me miro, no le digo yo mamacita, está grandota, le digo mamazota. Agrademos a nuestra pareja. Entonces, ¿por qué toqué ese tema? Porque en la iglesia no hay que buscar el agrado de nosotros. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Lo damos del aire o no? ¿De quién hay que buscar el agrado? De los demás. Es decir, llevémonos bien. Amén. No andar ahí con cosas en la iglesia. Si somos los mismos, somos hermanos. Amén. Uno a sus hermanos los ama. Aleluya. Ay, hermano, pues dígame si, mire, entre hermanos no nos peleamos a veces en familia. Sí. ¿Sí? Pregúntale, pues. Y esta semana me peleé con mi hermana Ruth. Y ella se peleó conmigo. Y al ratito estábamos hablando igual. No empecé yo. Ay, esa Ruth, pero un día me lo va a pagar. Es normal que a veces uno tenga diferencias como hermanos. Entonces es normal que alguno tenga diferencias como hermanos en la fe también. Pero no por eso me voy a llenar de odio, de rencor. Y es que, porque si no pasa lo que les he dicho muchas veces, estoy cantando. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Y volteo a ver a la puerta. Ay, que esa vieja. No estoy haciendo nada. Soy un hipócrita, ¿sí o no? Porque mi corazón se llenó de rencor. Tenemos que, si nos ofendemos, ¿cuál es nuestro deber? Perdonarnos. Perdonarnos y seguir adelante. Aleluya. Y seguir adelante. De verdad, esa es la tarea de nosotros como hijos de Dios. Entonces, no, el que es maduro no está, ya no voy al culto porque a mí no me visitan. ¿Verdad? Eso no tiene que decir usted.
Pero hay que visitar, sí hay que visitar, claro que hay que visitar. Pero eso no implica que ahí va a estar cada semana el líder, el pastor, el diácono ahí en su casa, no. Porque gracias a Dios la iglesia ha ido creciendo, entonces la visita va a ser más prolongada, más tardada de lo normal, ¿verdad? ¿Y a cuánto les edifica la palabra en este lugar? Amén. Mire, yo le contaba a hermano Chepito hace unos días. Mi forma de predicar es esta, hermano. Yo siempre he tratado de... Yo le digo al Señor, ¿por qué me diste esta palabra así? Pero ahí fue la forma que Dios me dio. Soy muy chapín para hablar. Y un día un pastor me dijo, ahí viene el pastor payaso. Y así me trataba, como el pastor payaso. Pero lo hacía de una manera así como que ofensiva. Pastor payaso. Y un día él se terminó cometiendo adulterio con la hermana de su esposa. Se acostó con la hermana de su esposa. Y entonces yo le dije, ahí viene el pastor adúltero. Se sintió, ¿no? Y todavía sí, tuvimos como una discusión. Le dije, prefiero ser un pastor payaso que un pastor adulto. A veces la gente, hermanos, lo va a criticar a usted. Y no por eso usted tome la decisión, no, a mí me critican, mejor me voy. No. Uno tiene que ser original como es uno. Si me equivoqué, debo reconocer que me equivoqué. Amén. Si ofendí, debo reconocer que ofendí. Amén. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Pero que eso no nos vaya a robar la salvación. Entonces las lecciones nos edifican. Todos queremos privilegios, sí, y para todos va a haber privilegio. Antes, el hermano Néstor predicó una vez que todas las semanas lo ponían a predicar, hermano. No había semana que no predicara. Ahora pasa hasta más de un mes y no tiene privilegios. No porque esté en pecado, sino porque entre más grande la iglesia, se van reduciendo. Entonces, cada vez que tenga un privilegio, ¿qué tiene que hacer usted? Hacerlo con mucha ganas, ¿verdad? Porque anhelaba ese privilegio. Amén. Entonces, los verdaderos hijos de Dios maduros no están exigiendo mucho y más bien se enfocan en que deben de ser responsables como hijos de Dios, dando un buen testimonio. Pórtese bien en la calle, pórtese bien en la iglesia, pórtese bien en su casa, dé un buen testimonio de que usted es hijo de Dios. Amén. Que sus hijos vean que usted teme a Dios, que sus hijos vean que usted agrada a Dios. Qué triste es ver a un padre que diga, hijos, busquemos a Dios, y golpeando a su esposa. Entonces los hijos dicen, bueno, puedo buscar a Dios, pero golpear a mi esposa. Es normal, pero eso no es normal, eso es anormal. Debemos de tener dominio propio. Busquemos a Dios, pero que nuestra conducta, nuestra acción sea de una manera que inspiremos a otros. Amén. Que nuestros hijos digan, yo quiero ser. Mire, Caleb, y lo digo para gloria a Dios, Caleb me dice, papi, yo quiero ser pastor como usted es pastor. Y yo le pido a Dios que si en su misericordia está, que lo va a llamar a eso, porque esto es un llamado de Dios, ¿no? Esto no es de una fábrica que le va a heredar a él las riquezas, no. Esto, si Dios lo llama, él servirá al Señor un día. Amén. Entonces, portémonos bien. Dígale al que tiene a su lado, dé buen testimonio, por favor. Dé buen testimonio. No aquí cantándole al Señor y en la casa oyendo los tigres del norte. Porque en la visita un día la vamos a ir cantando ahí de Shakira. Yo voy a cachar hermanos así, hermano. Yo no aviso cuando visito, fíjense. Yo llego de repente. Ya he cachado algunos días hay una hermana. Ahí en la pila estaba porque se oía los guacalazos que estaban lavando. Y ahí estaba. ¿Quién eres, güey? Cantando con todo pulmón, él quiere. Está tocando la puerta.
como la niña que les conté. ¿No? Estaba cantando, Dios está aquí, quiéreme. ¿Por qué? Porque a veces oímos coros y oímos canciones. Cuando la hermana salió, le dije, ¿y quién quiere que la quiera tanto? Ay, esos patojos pusieron la bulla. Y la voz de ella, una chimoltrubia cantando con el alma. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que Dios le bendiga esta mañana. Démosle un aplauso al Señor. Padre, muchas gracias por la palabra. Palabra que nos ha hablado esta mañana. Gracias. Porque de ti viene la palabra, Señor eterno. Gracias porque delante de ti no podemos esconder nada. Todo lo conoces de nosotros. Todo, Señor. Nada hay oculto para ti. Tú conoces nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro descansar. Todo de nosotros tú lo conoces. Ayuda a tu pueblo, Señor, a dar un buen testimonio como hijos maduros en la fe y vivir una vida agradable delante de ti. Padre, gracias. Que veamos al asistir a los cultos como un privilegio, no como una obligación. Que veamos el asistir a las reuniones con el deseo, Señor, de que ahí estás tú para bendecirnos. Gracias por tu pueblo que ha escuchado la palabra. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.